Pardiñas, ¿cómo la toma la hipótesis de Abdala? Bueno, yo creo que en primer lugar, Que separa los temas, ¿no? Sí, sí, digamos, creo que el presidente lo que ha intentado con esto es poner en evidencia la necesidad de discutir este tema y tal vez, sin lugar a dudas, por sus propias características personales, lo que hace es exponerlo en la mayor medida, o sea, lo larga en forma inconsulta de su equipo de gobierno. Ahora lo está procesando. Sociabilizando con los uruguayos. Ahora, ahí está, y genera la discusión en todo el ámbito, lo va a tener que discutir ahora el Poder Ejecutivo, ya lo estamos discutiendo los parlamentarios con la opinión pública. Entonces, por ese lado, bueno, son diferentes estrategias y uno la tiene que respetar a esas estrategias porque son propias de las acciones de quienes conducen, ¿verdad? En cuanto a que esto pueda generar mayor concentración, bueno, creo que difícilmente pueda generar concentración si se elabora a partir de una estrategia donde realmente la carga pesada del impuesto esté sustentada y apuntando a que desestimule la concentración. Es decir, ¿cómo? Bueno, que el nivel de escala impositiva no dificulte el margen de rédito y ganancia que tiene que tener una empresa agropecuaria en cierto nivel de producción y desestimule fuertemente cuando supere ciertos límites de propiedad que nosotros, bueno, tenemos que definir cuál va a ser ese tope. Hoy por hoy no está definido, pero digamos... Se habla de más de 2.000. Claro, no, pero ese es el inicio, porque no puede ser lo mismo el impuesto para alguien que tiene 2.500 hectáreas y en ganadería que para alguien que maneja 250.000 hectáreas y en forestación. Claro. Digo, hay que establecer. Yo creo que acá las escalas no son tan de 5 a 10.000, sino que va a haber que estudiar escalas que pueden ir por encima de las 50.000, porque hay un sistema productivo en nuestro país que hoy se tiene que sustentar en grandes áreas, como es el forestal. Eso está establecido, la propia ley forestal. Le pregunto porque nos queda poco tiempo. Se ha hablado de alícuotas, se ha hablado alícuotas donde, claro, las franjas van a tener que ser. Al IMEVA. Ahora, ¿cuál es la mejor salida a todo esto? Yo creo que esto en la medida que tiene que ser de desestímulo de la concentración a la propiedad, tiene que ser directamente alícuotas por la propiedad que se tenga de este bien, donde, reitero, todavía hay un margen muy grande para determinar cuáles son esas alícuotas y cuáles son los montos impositivos. Lo que es cierto, no podemos a través de la creación de un impuesto desmotivar la inversión que se tiene que seguir haciendo en el sector productivo y a su vez el incremento en productividad que ha venido desarrollándose y que debe seguir avanzando. Hasta ahí coinciden. Bueno, yo coincido con ese mismo temor, que francamente lo tengo. Creo que si se insiste por este camino, probablemente pongamos en riesgo la productividad. Creo que nos lo tenemos que plantear con mucha seriedad, porque cuando se dice el sector agropecuario está rozagante, lozano y esplendoroso, cuidado con eso, porque el sector agropecuario enfrenta costos altos, no solo por el lado tributario, sino, por ejemplo, por el lado de las tarifas, de los combustibles, de la energía eléctrica. Tiene problemas de competitividad, la situación que vivimos con el dólar creo que no es ajena para nadie. Hoy se conocieron noticias relacionadas con los cultivos de verano. La soja ya no vino tan bien como se esperaba. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario, y en particular el agrícola, está muy asociado a los fenómenos climáticos y ha habido afectaciones de esa naturaleza por esa vía. Y recojo también lo que decía el diputado Pardiña. Yo estoy dispuesto a analizar el tema de la propiedad de la tierra y a mí me preocupa mucho esto de las grandes extensiones en manos privadas. Lo digo con toda honestidad, porque en esto no hay que ser radical ni para un lado ni para el otro. Ahora, si el costo de eso es desestimular la inversión, como lo mencionaba el diputado y yo lo comparto, me parece que es un costo alto y que tenemos que mensurar con mucho cuidado. El ministro Lorenzo, que ha sostenido la bondad del sistema tributario en base a 3 principios fundamentales, la equidad, el estímulo a la inversión y la eficiencia tributaria, precisamente cuidando la inversión, nos ha venido diciendo a todo el país, al sistema político, desde marzo del 2010 para acá, que las reglas de juego son claras y no se cambian. El día 6 de abril fue a la Comisión de Hacienda a hablar de los temas tributarios, porque ya estaba en debate el tema de cuáles eran los ajustes al sistema que íbamos a realizar. Y el gobierno ha dicho 2 puntos de IVA y después los impuestos directos. Y en el caso del sector agropecuario dijo, la única novedad será que todos los productores o la enorme mayoría tendrán que tributar por la renta, claro, por lo que efectivamente ganan. Y todos íbamos hacia ese lado. Esta novedad ahora entonces nos hace pegar
hacer un cambio de frente a 100 kilómetros por hora. Ya casi Y ahí nos es lo que me estamos parece el yendo. peligro de la situación. Bueno, yo creo que no nos podemos... También la bancada de legisladores está poniendo su pienso ahí, ¿no? Yo creo que tenemos que Sus ponerlo reparos. porque son temas que hacen a la nación, entonces hay que ponerlo. Y en definitiva, analizarlo en la perspectiva también. Este país necesita justamente que el crecimiento de la producción haga también sustentable el crecimiento y el desarrollo de una población que hoy por hoy en el mercado de tierra, en el mercado de producción agrícola puede quedar marginada porque no tiene capacidad de reacción por escaso capital. Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que buscar esto, la posibilidad de pérdidas que puedan potenciales, como decía el diputado Vara, que pueda haber en inversión de algún sector empresarial importante, pueda ser sustituido por una capacidad de desarrollo y de trabajo y emprendedurismo de los productores que hoy están quedando marginados. Hay que incorporar también a esa gente. No tengo que dejar ir, que tenía un... Déjeme anotarle un mérito del presidente, ha logrado algo, y es que todos ahora estemos discutiendo de esto. Yo me pregunto si el efecto político que se buscaba no iba por ese lado. Seguramente volverán los diputados cuando ya conozcamos cuál sea el impuesto y cómo se va a tratar. Una impronta, la del presidente Mujica, que ha decidido que algunos temas que nos competen a todos, que competen al país, sean primero puestos en el debate público entre todos los uruguayos para luego, después que se escucharon todas las voces, escuchar al gabinete y a sus legisladores y empezar a desmenuzar el tema en búsqueda de la mejor solución. Nos vemos nosotros el próximo lunes con Noemi Fernández mañana a partir de las 17:30 horas en Todo se transforma.